Tenemos dos micrófonos inalámbricos, estos se prenden acá. Igual cuando no los estén utilizando, lo mejor es apagarlos para evitar que se vicien. Estamos esperando que empiece la presentación. Y pues aquí los pueden turnar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien ahí atrás? Sí. Excelente. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y como todos los jueves nos complace darles la bienvenida para platicar un poquito acerca de la literatura que se produce aquí en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí apoyando las artes y la cultura en la ciudad. Y pues hoy nos emociona mucho presentar un libro muy sui generis, una novela acerca de un personaje histórico y religioso como lo es Jesús de Nazaret, ¿no? Ya los presentadores les platicarán un poquito más de qué trata, pero pues sin más me gustaría darle la bienvenida a Raimundo Garza. Bienvenido. Muchas gracias. Nuestro amigo Jaime Palacios. Bienvenido, Jaime. Y el autor Rafael Antillón. Bienvenido. Así que sin más, los dejo con nuestros presentadores. Les recuerdo que el libro estará disponible a la venta para quien todavía no tenga un ejemplar aquí en la cafetería. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo estuve acompañando a Rafael durante todo el proceso de la escritura y lo volví a realizar el libro hace las últimas semanas ahora para platicar, pero como que ya de un solo golpe. Tengo la sensación, podría decir en un sentido literal bueno, figurado y casi literal, que es un libro caliente. Incluso se siente como si Rafael se hubiera ido al desierto a escribirlo y que el calor se grabó ahí en las páginas. Es un libro que quema en varios sentidos y sentí que se me hacía difícil abordarlo así de manera directa. Entonces se me está ocurriendo decirles primero lo que no es el libro antes de poder pasar a definiciones. O sea, voy a empezar por atrás, digamos. El libro de Rafael, no es para empezar un libro de religión. Tampoco es el acta constitutiva de una nueva secta. No es una herejía. Bueno, esto último no estoy tan seguro. Pero a lo mejor no merita la hoguera. Quizás sí algunos meses o semanas en los calabozos de la Inquisición. Que por cierto creo que están terminando de instalar unos aquí arriba en el piso de arriba de Punto y Coma, entonces a lo mejor te toca estrenarlos. Pero no merita su hoguera. Torturas continuas quizás por 3 semanas más o menos. Descartando lo anterior, ¿qué podemos decir que sí es este libro? Es una relectura de los hechos bíblicos con un sentido realista y humano. Es decir, es la lectura y relectura que hace el autor de los hechos con una visión de ahora, con una visión contemporánea. El libro también es una traducción del lenguaje bíblico al lenguaje del siglo XXI, acorde al nivel de conocimientos y entendimiento que tenemos en estos momentos. Es decir, es el Nuevo Testamento contado por un autor del año 2023. No por uno del año 50. También es una interpretación de aquellos hechos de acuerdo a lo que ahora sabemos de la historia de ese tiempo, la de los romanos y la de los judíos. Es una historia que se ha seguido escribiendo, que se ha seguido reelaborando, y en base a ese conocimiento acumulado, Rafael hace una interpretación de los sucesos. El libro es un deslinde entre lo que la fe doctrinaria y lo que es visión histórica. Es un deslinde entre fe y visión histórica, que busca ser objetivo. Es también una especie de periodismo retrospectivo, auxiliado por las herramientas de la literatura, porque al final de cuentas el libro de Rafael es una novela histórica. Es una recreación de los hechos dramatizada, o sea, como si estuviera contándonos un relato, pero basado en hechos históricos y en sus propias investigaciones. Creo que Rafael nos está entregando un libro que hacía falta,
No existirá una verdadera hermenéutica sin la consideración de la mayor cantidad posible de puntos de vista. Este libro da uno más y eso es de agradecerse. Antes de que el Santo Oficio acabe de destruir todas las copias de Ibis ad Crucem y también a su autor, asomémonos con interés y sin reverencia a su muy seria, meticulosa y amena reconstrucción de aquellos hechos sucedidos hace casi 2000 años. Pongamos la fe en pausa, la inteligencia en on, leamos y entonces sí que inicie la polémica. Pues ya me dejaste sin habla, Jaime. No, muy bien detallado parte del libro, ¿verdad? Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer el haber sido invitado por Rafael a hacer una breve reseña de su libro Ibis ad Crucem, la senda entre el Jordán y el Gólgota. Al leerlo te das cuenta de que para crear este libro hubo muchos años de detallada investigación de parte de su autor, para conocer qué caracterizaba la religión que sin quererlo gestó la religión cristiana, indudablemente la religión con más creyentes en Europa y América. Al profundizar en el modus vivendi de los pueblos judíos, bajo el dominio político del vasto imperio romano, así como el carácter de los gobernantes y sus sometidos, y considerando también la psicología de las gentes que rodearon a Jesús en sus últimos días, monta escenarios que sustentan los hechos de los días que rodearon su muerte. Desmitifica muchos símbolos y ritos que las religiones cristianas tomaron para dar peso, primero a sus creencias y luego a sus fieles creyentes. Propone que se llevó un tiempo para que Jesús se percatara de haber sido el elegido, el profeta, el Mesías, casi como consecuencia de la decapitación de Juan el Bautista, ya que era el tiempo de manifestarse. Si algo demostró Jesús fue su inquebrantable fe en un Dios justo. No entraré en más detalles porque la lectura del libro irá desmenuzando situaciones y personajes que indudablemente los mantendrá anclados hasta el desenlace final. Gracias. ¿Sí se escucha? Oye, Rafa, lo primero sería el origen que lo estabas platicando hace rato en la mesa. ¿Cómo llegaste a la idea de trabajar este libro? La idea de escribir el libro es relativamente reciente. Será unos 10, 12 años que no puedo escribirlo. La idea de otra visión de los hechos de hace 2000 años, pues esa tiene más, tiene como 30 años o algo así, de que me ronda la cabeza. La frase, la idea original que de donde sale el libro es, bueno, ¿y qué pasa si Jesús no era Dios? Y de ahí fue donde se va desarrollando todo. Tienes mucho apoyo en la investigación histórica, inclusive tú visitaste los lugares, has leído mucho sobre cultura romana o cultura judía, no sé, te has apoyado en diferentes tipos de estudios. Detrás del libro, vaya, no están nomás tus ideas, hay también una cierta preparación, investigación. No, sí, claro. O sea, las ideas las tiene uno y las ideas valen, no sé, 10 centavos la docena. La dificultad es convertir una idea en algo real. Entonces la idea pues puede tener 30 años, pero hace que 10, 12 años que dije, bueno, pues algún amigo me preguntó, casualmente cuando me jubilé, un amigo me dijo, oye, ¿qué vas a hacer ahora que estás jubilado? Entonces dije, no, pues hay mucho que hacer. Dice, no, pero pues algún plan tienes. Dije, bueno, pues voy a cambiar la cultura occidental. Bueno, y entonces empezamos con la idea del libro. Sí, investigué mucho, desgraciadamente no había ChatGPT
hubiera tardado mucho menos en hacer el libro, pero sí hice mucha investigación, tanto en papel como por el web, y al final también tuve que ir a buscar evidencia física de las cosas que traía en la cabeza. Y pues el único lugar en el mundo que queda donde puede haber evidencia física de lo que pasó hace 2000 años es Roma. Que Roma, bueno, de otros asuntos también, siempre ha sido algo que me ha interesado. Roma ciudad, Roma cultura, Roma imperio, Roma son muchas cosas, no es un lugar físico. Pero en el lugar físico es donde se encuentra mucha evidencia de lo que pasó en aquel tiempo. Y sí, hice un viaje ahí, estuve mucho tiempo, visité todos los lugares relacionados con el cristianismo primitivo. De hecho, iba a comercial, pues escribí otro libro sobre eso, sobre esa visita a Roma, se llama Selfies Romanos, porque habla tanto de Roma como de mí, como de los pensamientos que al final terminaron generando este libro. Nomás como ejemplo y sin que sea como spoiler del libro, ¿qué tipo de cosas encontraste en ese viaje? Cuando fuiste con esa mirada de investigador, ¿verdad? Bueno, pues encontré ahí lo más obvio, lo más evidente, las catacumbas, las tumbas cristianas, las tumbas, la mayoría son cristianas, los romanos no eran muy afectos a las tumbas, eran más afectos a la incineración, a la cremación. Están las catacumbas, hay mucho. Ahí puedes descubrir las imágenes que había de Jesús antes de que se estandarizara en el siglo VI. Pero antes había muchas imágenes distintas. Se le veía de muchas maneras. Era un pastor, era un pescador, ahí en las catacumbas se ve, y en Selfies Romanos también. La otra cosa que encuentras ahí, que también te va marcando cómo fue convirtiéndose una creencia en una religión, pues está el mausoleo de Constanza, la hija de Constantino. Ahí es donde aparece la primera imagen de Jesús entronado, sentado en un trono, como un pantocrátor. Y otras cosas, ahí están los letreros. En el siglo III, el siglo IV, en Roma había una competencia entre dos religiones, que era el cristianismo y el mitraísmo, del dios Mitra, y entonces ahí todavía hay iglesias mitraicas que están abajo de iglesias cristianas. Sí, sobre los templos viejos se construyeron templos nuevos y sobre eso se construyeron los que están ahora. Mitra no es el mismo que lo de Zoroastro, es otra religión. Es una derivación posterior, o sea, también es persa, y se asociaba mucho con el sol invicto, que era, antes del cristianismo, la adoración del sol invicto era la religión, llamémosle oficial de Roma. Me llamó la atención ahorita que comentabas que la imagen que tenemos de Jesús se hizo oficial a partir del siglo VI. O sea, antes de eso no había un acuerdo sobre qué aspecto tenía Jesús, lo representaban de maneras muy diferentes. No, había muchas representaciones de él. La principal era el pastor. Pero dijiste que a partir del siglo VI que... Sí, cuando se hizo el Pantocrátor en Santa Sofía. Y se dice que la inspiración fue que en ese tiempo la estatua de Zeus olímpico fue llevada a Constantinopla y de ahí se tomó la imagen. Bueno, era la imagen que los romanos tenían de Dios desde 900 años antes, entonces pues, no había que desperdiciar esa imagen. Siempre ha sido un rasgo, ¿no?, cristiano, asimilar elementos de otras religiones o aprovecharlos. Sincretismo, ¿sí? De hecho es un rasgo muy romano, la sincretización de las religiones. O sea, Roma sincretizó todas las religiones que habían en su área de influencia. De hecho, los romanos fueron poco creativos, fueron muy prácticos, más bien, no son religiones en otras cosas. De hecho, y pienso hacer otro libro, entonces
en ese que sería como la consolidación del cristianismo, que no se llamaba cristianismo, porque pues, antes era mesianismo, hablaban del Mesías, no del Cristo. Cuando ya se tradujo al griego, pues es un cristianismo que hizo Pablo. Hubo también mucho sincretismo, primero de los romanos, ¿verdad? Para absorber esa región. Primero dijeron, bueno, sin spoilers, los romanos ya estaban muy acostumbrados a convertir los hombres en dioses. Todos los césares eran dioses. Entonces estaban muy acostumbrados a eso. Y otro sincretismo que hicieron fue con las triadas, que la convirtieron en Trinidad. Roma tenía una triada capitolina, que eran los tres dioses principales en la ciudad, los patronos de la ciudad. Era Zeus, era Minerva, era Juno, que es la misma triada que hace cuenta que el Zeus era el padre, Minerva era la hija que salió de su cabeza, o sea, sin madre, o sea, salió del propio padre, y Juno que era la esposa de Zeus. O sea, las triadas son algo que existía desde mucho antes de las Trinidades. Entonces, para mí, un sincretismo donde se absorbió Padre, Hijo, Espíritu para convertirlo en una Trinidad, o sea, una triada que sea una Trinidad. Es un poquito como aquello de... No, si ya pasó lo verano. Pero ya está aprendiendo, entonces podemos platicar un poquito. Sí, es un poquito así como la roca y roba ladrón, o sea, los romanos tomaban de otros y... Asimilado. Acá también el cristianismo también asimila de los romanos mucho. Es que el cristianismo lo hicieron al final los romanos. Pablo era un romano, era un ciudadano romano que su lengua nativa era el griego. O sea, aprendió el hebreo porque sus padres eran hebreos, pero él nació en lo que hoy es Turquía. Era parte de lo que era la zona de influencia griega. Su lengua nativa era el griego. Es una pregunta. Un punto que me llamó mucho la atención, Rafael, en tu libro es el de la cruz. Que normalmente en la religión cristiana más bien vemos la cruz como un símbolo muy bien asentado. Sin embargo, tú no hablas de la cruz, sino más bien de dos estacas, porque era tanta la cantidad de gente que mataban de esa forma los romanos, ¿verdad? Que entonces lo más práctico era hacer dos estacas en las cuales una de ellas hacían un agujero y ahí era donde moría la gente. Algo así describes en el libro. Sí, bueno, es una cruz. La cruz Tau es una cruz. Sí, es Tau. La diferencia con la cruz latina pues es el cuerno que va para arriba, pero sigue siendo una cruz de Tau. Y si era lo más práctico para ellos, una Tau que una latina, por muchas causas, pero principalmente por ahorrar tiempo y trabajo a los alumnos. Sí. Y lo otro interesante de tu libro, digo que hace todo es interesante, pero cómo manejas los tiempos para que, de acuerdo a las costumbres judías, pues era el momento en que tenían que estar libres para hacer sus festejos, y por consiguiente aceleraron mucho la crucifixión, ¿verdad? El juicio que le hicieron a Jesucristo. Y había presiones políticas detrás de todo eso, que supiste hacer todo el teje-maneje para que fuera interesante ese momento, ¿no? En la historia. No sé si quieras desmenuzar un poquito ese punto, Rafael. Sí, procuraré no spoilearlo. Antes de contestar eso, déjame decir, tengo por aquí algún melómano por aquí. Deja decirles que este libro es como el bolero de Ravel. Empieza despacito, con un solo tono, muy monótono, muy despacito, y empieza a subir, empieza a incorporarse más instrumentos, hasta que llega el gran crescendo que vienen siendo los tres últimos capítulos, que es en la parte que está hablando. Todo corre muy rápido en esos tres últimos capítulos, porque así debió ocurrir históricamente hablando, o sea, como se acostumbraba a hacer, así era. Hay que recordar que Jesús era judío, no era un ciudadano romano. Entonces a los ciudadanos romanos se les hacían juicios, tenían su abogado, tenía quien interceder por ellos, había magisterios que tomaban la decisión.
De hecho, todo el sistema de justicia que tenemos en Occidente de ahí sale. Pero resulta que los que no eran ciudadanos, que era el caso de los judíos, que era una tetrarquía, una colonia, pero nunca se asimilaron como ciudadanos romanos, bueno, a los no ciudadanos romanos se les hacían juicios sumarísimos. O sea, cualquier prefecto, cualquier magistrado que estuviera por ahí podía decretar una pena de muerte y con la mano en la cintura. O sea, no se tenían que preocupar mucho de requisitos legales, porque los requisitos legales eran para los ciudadanos, no para los que llamaban los extranjeros. De hecho, la tortura era lo mínimo que le daban a alguien que no era un ciudadano romano. Mucho cuidado con que fuera un ciudadano. Volvemos al caso de Pablo. Pablo sí era un ciudadano romano, a él no lo crucificaron, a él no lo azotaron. Esas categorías, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nosotros los romanos y los bárbaros. Y sí, cierto, digo, el libro retrata muy bien eso, los manejos políticos, los intereses políticos, los grupos en pugna, las diferentes necesidades de los grupos. Es algo que no conocíamos, o sea, no habíamos visto retratado en la historia que hemos aprendido desde niños. Y es algo real, pues es humano, o sea, tuvo que haber estado ahí, entonces esa interpretación también. Sí, pero en la antigüedad, todavía un poco hoy, pero en la antigüedad no había una separación entre lo religioso y lo político. O sea, todo estaba entremezclado mucho. O sea, no es spoiler, pero a Caifás lo nombró el prefecto romano. Él era el que decidía quién era el sumo sacerdote del templo. Las sesiones del Senado en Roma las presidía Júpiter. O sea, Júpiter estaba ahí para presidir todo el mundo, se estaba todo mezclado. Política religiosa. Sí, realmente la separación es muy reciente, muy moderna, ¿no? Haber separado la política y la religión. Pues es después de la Revolución Francesa. Ahí es Y de hecho cuando todavía empezó. ya hay lugares en los que todavía no se da. Empezó, me había dicho que ya terminó. Sí, exacto. Empezó, exactamente. Ay, cuánta cara triste. Es que siempre que van a ejecutar a alguien, despierta ciertas tristezas. Pero no sé si sería bueno leer un par de páginas que tú elijas algo de que, una muestra, una prueba de no sé, algunos de los capítulos a tu gusto. Sí, pero yo soy muy malo para leer en público. Bueno, tú elige. Un poquito de dislexia. Soy muy malo para leer en público. Si tú me haces favor. Sí. ¿Qué sería? Sí, un segundo. El final no es. No, puedo usar en el final. Por eso digo. Se los enseñaron en el catecismo. Exacto. ¿No es Salomé? Perdón, leer pensaba en este separado de Dios. Vamos a
Nazaret. Sí, aquí leo de la página de atrás. Jesús está en la pequeña sinagoga de Nazaret. Allí inicia su prédica dirigiéndose a los vecinos del pueblo y a los discípulos que lo acompañan. Les habla del poder y la gloria de Yahvé, de cómo cuando sus corazones hayan vuelto a la fe de sus mayores, se restaurará el reino de Dios, aquel cuyo trono ocuparon David y Salomón. Entonces Dios perdonará sus pecados y les admitirá de nuevo en su redil para salvarlos y prosperarlos. Alguno de los presentes le replica: ¿acaso serás tú quien nos lleve a esa salvación? ¿Tú convertirás los corazones de todos los hijos de Israel? ¿Nos librarás de los romanos? Jesús se toma un momento y responde pausado: yo solo soy un hijo del hombre, uno que ha conocido la palabra del Señor plasmada en las Escrituras, palabra que es la semilla de la vida eterna que el Dios de Israel tiene para su pueblo elegido. Soy como aquel sembrador que salió al campo y esparció la semilla, dijo entonces, procediendo a narrar la parábola del sembrador. Del mismo modo, este Hijo del Hombre esparce la palabra entre los hijos de Israel. Habrá hombres de duro corazón que no aceptarán la palabra y será llevada por el viento. Otros aceptarán la palabra e intentarán seguirla, mas el afán diario y las necesidades de este mundo los harán claudicar. Los más de los hijos de Israel aceptarán y abrazarán la palabra, regresarán al redil del pueblo elegido y serán salvos. Entonces los vecinos de Nazaret, ya con enojo, alzaron voces diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Diciendo esto, fueron empujando a Jesús y sus compañeros hasta sacarlos de la sinagoga, en donde les reprenden: sabemos que el Mesías que nos salvará será de la casa de David y nacido en Belén. Tú eres aquí nacido y mucho tiempo has estado lejos. Cuando aparezca el Mesías que restaurará el reino, vendrá con un ejército de ángeles, una espada de fuego y una resplandeciente armadura dorada. Ciertamente no será el hijo del carpintero de Nazaret. Que aunque estás apegándote digamos que al argumento, a la línea argumental bíblica, le das otra interpretación, lo haces más coloquial, el lenguaje más cercano, y hay hechos que vas cambiando, vas reinterpretando. Podría decir aterrizando. Sí, acercando haciéndolo más de la tierra. Sí, por eso digo que pienso que no ameritas la quema, la guerra, no son cuántos días de tortura continua, no es tan herético el libro como pudiera pensarse. Eso digo, es una interpretación actual de los hechos, y lo cual lo hace muy interesante porque tenemos tan congelada esa historia, nos la contaron tantas veces, la escuchamos tantas veces de niños en el catecismo y demás, que no se nos ha ocurrido pensar que hubiera podido ser de otra manera, sin que sea una manera que no necesariamente traicione los hechos, sino simplemente lo veamos con otros ojos, o sea, con ojos de ahora, no de ese tiempo. No sé si alguien quiere preguntarle algo, comentar algo, Rafael. No me sabe. Igual les podemos pasar el micrófono, cualquier comentario, duda. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir? Desde que concibes la idea, ¿cómo nace de la idea así? ¿Por qué te inquietó tanto? Y desde que concibes la idea hasta que lo ves ya como completamente terminado, ¿cuánto tiempo te tomó, Rafa? Es difícil establecer un tiempo. Podríamos decir tal vez sería desde la idea de que, sí voy a escribir algo. O sea, de la idea de lo que se trata el libro la tengo desde mucho, pero de que dije, déjame escribir algo, déjame cambiar la cultura occidental. Empecé por mí solo, o sea, no soy un escritor, no lo soy de tradición, o sea, tengo 70 años, o sea, acabo de sacar el primer libro, o sea, no es que esta sea mi vida escribir libros.
Pero lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, pues de los evangelios, el que tiene más probabilidad de tener alguna exactitud sería de Marcos, que es el más antiguo. Es el que tiene menos milagros. Es el más aterrizado. Dije, tomo el evangelio de Marcos, lo aterrizo a como pienso yo, y pues le vamos a poner el evangelio de Rafael. Fue lo que se me ocurrió. Y empecé. Escribí 2 páginas, 4 veces. Y las 8 páginas terminaron en la basura. Porque dije, no sé escribir. O sea, puedo tener toda la idea, pero no sé cómo escribir algo. Escribí muchos manuales y escribí muchas cuestiones técnicas en mis tiempos laborales, pero escribir algo para el público, no para los empleados, sino para el público, no tengo la menor idea. Y fue cuando caí en Cálamo. Y ya vamos a tomar unos talleres de cómo hacer historias, cómo escribir, no cómo escribir de ortografía, gramática, no, era cómo escribir una historia, cómo hacer que tenga sentido, que sea agradable, que sea, que te atrape, que se entienda. Pues entonces empecé a tomar los talleres de Jaime. Eso fue el mes que empezó la pandemia, cuando empecé a tomar los talleres. Tomé creo que 2 talleres presencial y luego cayó la pandemia. Y entonces pues ya empezamos a tomarlos por Zoom. Después me ocupaba en otras cosas y dejaba 4, 5, 6 meses sin escribir una página, nada. Y así se fueron 3 años. Se fueron 3 años de toda la pandemia, lo que fue el 20, 21 y 22, en que en pedazos de trabajar de 3, 4 meses, otros 3, 4 meses que no hacían nada, que me dedicaba a otras cosas, vine terminándolo ¿qué fue? En septiembre del año pasado. Y ya bueno, todo el proceso de edición y prepararla se imprimió el 1 de noviembre. Básicamente fueron poco más de 3 años, casi 4 puedo decir, pero efectivos han sido unos de 12 a 14 meses. Felicidades. Espero que el segundo me tarde menos. Ya verás, ya empezó. Felicidades. Muchas gracias. Pues Rafael, bueno, yo sé que has hecho mucha investigación alrededor de la parte romana y la vida en eso, y creo que según lo que comentan se ve mucho reflejado en el libro, ¿no? Sin embargo, ¿hay algún hecho histórico específicamente que haya motivado el escribir este libro? ¿Hay algo en particular que te haya dicho o que le haya dado forma al libro en sí? No, un hecho histórico en particular no. Fue más bien una satisfacción intelectual. O sea, si quieres una formación profesional, pero yo no creo en lo que no entiendo. Entonces primero tengo que entender algo para creerlo y investigo, veo, incluso a veces hago experimentos, todos legales, para poder entender algo. Entonces toda esa investigación era para poder entender lo que no me hacía clic de todo lo que me enseñaron en la infancia y la juventud. Algunas veces pensé entrar al seminario, les van a saber, pero mi padre era muy sabio. Creo que me oyen. Rafael, soy Mirna, ¿cómo estás? Sí, tu canto hace que no necesites el micrófono. Encantada de estar aquí. Fue un gusto para mí compartir unos ratitos de estos en los que Rafael escribía y llevaba a retroalimentación con Jaime. Habíamos varios ahí. Y escuchábamos, a mí me llamaba muchísimo la atención y de veras muchas gracias por compartir. Yo lo animaba todos los días. Es que tienes que publicar esto, Rafael, públicalo, por favor, termínalo, ya lo quiero leer.
ya lo quiero leer. Y cada vez que nos volvíamos a ver, yo casi esperaba la clase nada más para oír, a ver qué seguía en la novela de Rafael. Realmente muchas gracias de veras por compartirlo. Es una forma distinta de ver las cosas, pero así como lo ven tranquilito, calmadito, si no han leído el libro, pues en unas partes bien crudas y bien hoscas y severas, bruscas, y bueno, así con aquella calma, así como ahorita nos está hablando, nos explicaba, es que yo y así, y entonces, y lo que estoy haciendo, y yo me quedaba así como, wow, o sea, impresionante, pero muy, muy interesante porque sí se ve muy documentado, se percibe todo el texto muy documentado y es un punto de vista muy real, mucho más cercano quizá que lo que muchos, como decimos, estamos acostumbrados a oír, pero mucho muy real porque es alcanzable y es entendible y es digerible, aún que pudieras al estarlo leyendo diferir en algún punto de vista, pues en realidad es muy valioso tu documento, tu texto. La verdad me fascinaba desde el momento en que estábamos en clase y bueno, lo sentí el día que dijo, me voy a tomar un tiempo, ya no voy a venir porque quiero terminar mis ideas y poderlas plasmar, y bueno, después se quedó con una retroalimentación en privado, ¿verdad? Que ya bueno, ya no nos tocó escucharla, pero pues ahora tenemos el libro ahí a la mano. Yo todavía apenas me voy a hacer del libro en físico, solo lo tengo en virtual, ¿verdad? Lo leo en el Kindle, pero no me quería perder el momento de poder estar aquí y acompañarte, Rafael, porque realmente muy valioso para mí, una experiencia realmente valiosísima, muy buena, muy enriquecedor, tu forma de ver las cosas, muy enriquecedora. Creo que ese cristal desde donde nos llevas a mirar, es muy valioso, vale la pena, la verdad lo recomiendo para los que no lo han leído, de verdad cómprenlo y léanlo, porque sí, pues es algo diferente, pero muy alcanzable para cualquiera de nuestras mentes aquí terrenales. Y gracias, Rafael. Muchas gracias, Lina. Estuvimos 2 años en los mismos talleres y es la primera vez que nos vemos en persona. Así es. Por eso dije mi nombre, porque dije, a lo mejor no me reconoce. Sigue el tuyo, mi. Sí, Primero estamos esperando el tuyo. Sí. No, pues Mina atestiguó la gestación. Sí, pero se quedó en el capítulo 6. Sí. Te faltaron los otros 6. Sí. Al final son 13 capítulos, pero pues no se podía esquivar ese número. Otra, si quieres el micrófono también. Tú mencionaste que quieres cambiar un poco la visión occidental, mencionaste algo así. Pero más allá del contexto, ¿cuál es el mensaje que te gustaría que se quedara la gente a la hora de leer tu libro? Después de haber terminado la lectura, ¿qué es lo que tú esperas o qué te gustaría causar en ese lector para al final? Y esa pregunta sí llega. Mira, digo, lo de cambiar la cultura occidental, pues es... Digo, tú sí me conoces, o sea, son un tipo de respuestas que doy. Pero el mensaje final, el final del libro y de otras cosas que hago es, aquí no me van a llevar con la Inquisición, aquí me van a llevar con la FGR, no hay Mesías, nadie va a venir a salvarnos, nadie nos va a sacar de los problemas, nadie nos va a hacer libres, prósperos y felices. O sea, cada quien va a tener que hacer su lucha. O sea,
Los judíos del siglo I esperaban el Mesías que los iba a hacer felices, prósperos. Y lo siguen Los esperando. mexicanos del siglo XXI también tenemos una idea muy parecida que tampoco va a funcionar. Y le tengo más miedo a la FGR que a la Inquisición. Ese sería el mensaje. Al final el mensaje es: no busquen un salvador, sabes si que pueda. ¿Faltan? Hace rato estaba platicando con Rafael porque había cosas que no había podido preguntarle. Me gusta mucho la portada del libro, se me hace muy estético, pero él al tomar las decisiones de lo que puso en la portada siguió criterios de estética más cercanos a la estética que se usó en aquellos años, o los principios de la Edad Media, en la que se cuidaba el simbolismo al máximo, se cuidaba. Sí, exactamente, es arquitecto, pero aparte de un arquitecto con mucho conocimiento de la estética religiosa, ¿no? Entonces, no sé si quieres explicar, Rafa, nada más ya como cierre, todos los elementos simbólicos que tienes en la portada, colores, imágenes, el texto en latín. Claro. La imagen es mía. Es una fotografía mía que tomé en ¿cómo se llama? Santa María sopra Minerva, una iglesia en Roma. Este rostro es el Jesús de Sopra Minerva, ¿sí, no? Es obra de Miguel Ángel. Es una de sus obras menos afortunadas. Sigue siendo Miguel Ángel. Entonces el rostro es un tanto inexpresivo para ser un Jesús que está cargando la cruz, que es como la estatua. Pero bueno, por eso me llamó la atención, porque está un tanto inexpresivo, y por eso la elegí. Al final de cuentas tenía muchos rostros de Jesús que poner. Escogí a Miguel Ángel. Y bueno, y una foto mía, para no tener que lidiar con nadie, ¿verdad? La foto de ella. Y los colores fueron elegidos porque, bueno, pues el título es, el subtítulo pues es la senda del Jordán al Gólgota. Y entonces aquí estamos pasando de las aguas del Jordán a la sangre del Gólgota, del Calvario. La frase latina. La frase, perdón. El título, Ibi ad Crucem. Ibi ad Crucem es latín. Pero es una fórmula legal, es la sentencia. Cuando se sentenciaba a alguien a morir crucificado, era la sentencia que se daba, Ibi ad Crucem, que significa irás a la cruz. Esa fue la frase que Pilato le dijo a Jesús, la que tuvo que haberle dicho cuando lo sentenció. Yo entendí que tú eras el modelo de la foto. Tú ocupaste la fotografía. Ese es mío. Lo conozco desde hace bastante y nunca se vio así, ¿no? No, donde sí salgo yo mucho es en selfies romanos. Sí, cómo no. Por eso selfies. Muy bueno también, digo. Con fotos, es mejor. Muy recomendado. Pues si no hay más comentarios o preguntas, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por haber atendido, por acompañarnos. Sí. Él iba a decir algo y se interrumpió. Él trae su acordeón y yo pienso que debe de... No, aquí ya voy. ¿Ya? Aquí ya, es que vi que todos sacaron sus papelitos. Y saco ticket, ¿no? Hubo Me parece autocensura. Todos se ocurrió. Sí, ok. Pues son 5 renglones después de aquí. Entonces, pues les agradecemos por venir aquí. Gracias a nuestros presentadores. Felicidades, Rafa, por el libro. Les recordamos, está a la venta aquí. Tiene un precio de 200 pesos para que se lleven su ejemplar. Y pues seguimos aquí hasta las 9 de la noche en la librería en el café. Gracias por acompañarnos. Y pues los invitamos también a revisar nuestra agenda de eventos. Vamos a estar teniendo
teatro este sábado, una presentación de teatro, y vamos a seguir con las presentaciones de libros y demás eventos culturales. Muchas gracias.